La primera noticia tiene que ver con Venezuela, Silvia, y está en los titulares de muchísimos periódicos, también de la prensa venezolana. Hubo elecciones presidenciales el pasado día 14. Ganó las elecciones según el Consejo Nacional Electoral y ya tomó posesión del cargo Nicolás Maduro, heredero político del chavismo, y perdió a Enrique Capriles. Y el candidato opositor solicitó un recuento de los votos que no se sabe muy bien si se va a producir o no. Lo cierto del caso es que ayer habló la ministra de Asuntos Penitenciarios, la señora Iris Varela, y lo han visto por varios canales de televisión, refiriéndose a Enrique Capriles, a quien acusa de haber instigado las muertes en las manifestaciones de protesta posteriores a las elecciones presidenciales. Dijo lo siguiente: la única buena noticia que puedes tener, Capriles, es que no irás a una de las cárceles que heredamos. Vamos a ver si ahí te quitamos ese pensamiento fascista y logramos rescatarte como ser humano. Primero haciéndote una rehabilitación, creo que la necesitas, por ese vicio que tú tienes. Te estoy preparando una celda, tendrás tu uniforme y se te cortará el pelo como a todos los demás. Deja el odio contra las mujeres, Enrique. Bueno, todo esto quiere decir que el señor es fascista, o sea, un seguidor de Mussolini o de ideologías similares, que es drogadicto y que además es homosexual, porque dice deja el odio contra las mujeres. Uno se pregunta si un ministro de Estado debería utilizar esta retórica para empezar. Y en segundo lugar, si va a terminar Capriles preso, porque en Venezuela ha habido casos de opositores que han tenido, como fue Manuel Rosales, quien perdió unas elecciones presidenciales contra Hugo Chávez, que fue alcalde de Maracaibo y está exiliado, se fue al exilio en el Perú. ¿Es esta la retórica de un ministro de Estado y va a terminar Capriles en la cárcel? Sí. Qué rápido que va el proceso en Venezuela. A mí me asombra. Yo pensé que esto iba a tardar un poquito más en ocurrir. La verdad es que lo que se está viendo es, bueno, obviamente acá están las garantías del proceso transparente para cualquier ciudadano que no caiga bien a las autoridades venezolanas. Evidentemente ya está condenado antes de que empiece el proceso. Creo que la evidencia es que está empezando una persecución seria y un amedrentamiento serio de todo lo que sea voz crítica en Venezuela. Yo diría que los indicios son claros de que evidentemente Capriles en primer lugar está corriendo peligro. Y lo curioso, a mí me llama la atención el uso del lenguaje, y una vez más me parece que acá la prensa, lo que queda de la prensa independiente en Venezuela, va a tener mucho que hacer. ¿Cómo se usan las palabras? ¿Cómo se disfraza? ¿Cómo se cambia? Esta mujer Iris Varela habla de amor, habla de recuperación, habla de patriada, habla de revolución. Y lo que hace con Capriles es ni siquiera reconocerlo como ser humano. Dice, te tenemos que rescatar como ser humano. Es gravísimo, es gravísimo. Tenemos que rehabilitarte como ser humano. El uso de las palabras, el uso del lenguaje y todo lo que trasunta va a ser, creo, está siendo clave en un proceso que se está agotando en sí mismo, ¿no?, en Venezuela. López Zamora. Sí, definitivamente coincido con Silvia, en un ambiente, en un clima de creciente polarización política, donde justamente se está poniendo en duda la propia legitimidad del gobierno de Maduro por la estrechez de los resultados. Definitivamente cuando escuchamos estas palabras, este lenguaje, acusar sin presentar pruebas, es decir, cuando un ministro que está a cargo de un asunto que tiene que ver con temas de justicia, antes de presentar necesariamente las acusaciones formales, los elementos probatorios ante la opinión pública o ante las instancias correspondientes, utilizar un mensaje de te voy a mandar a la cárcel y eres drogadicto, etcétera, sin que haya una fundamentación que la gente, el público conozcamos, pues me parece muy serio. Obviamente no ayuda a distender las tensiones que hay en este país con motivo del recuento. Como bien dices, aunque el Consejo Nacional Electoral ha dicho y ha reconfirmado que se va a hacer este recuento de por lo menos la mitad casi de las casillas, aparentemente ya está previendo que no va a haber un cambio en ese resultado porque es un asunto técnico y solamente el tribunal puede hacer un cambio. Entonces, cuando estamos
estamos viendo estas palabras, yo creo que sería pues muy oportuno que se bajaran los ánimos, que se atemperara el lenguaje. Yo personalmente no creo que Capriles termine en la cárcel, porque sería una receta o un ingrediente ideal justamente para que viéramos nuevamente movilizaciones masivas, un periodo de inestabilidad que obviamente no le va nada bien a un país que está con serios problemas económicos subyacentes que debería tratar de remediar y tratar de controlar la situación política. A mí me llama la atención de Venezuela lo que parece ser un doble discurso. Mientras están peleándose a muerte domésticamente, el gobierno de Maduro ha empezado a gobernar y ha hecho actos concretos como nombrar un encargado de negocios hacia Estados Unidos, tender un puente pequeño para el diálogo con este país, lo nombró ayer. Y ha establecido que el propósito de este nombramiento es que entre en contacto con universidades, con ONGs, con organizaciones afroamericanas, es decir, está empezando a hacer sus nombramientos como cualquier presidente, como si hubiera sido en condiciones normales que ha llegado al poder. Por otro lado, el nombramiento del ministro de Finanzas es un mensaje, digamos, positivo dentro de este ambiente. Es el expresidente del Banco Central, un hombre que ha tenido grandes y buenas relaciones con el sector privado, que parece tener las cualidades necesarias o suficientes para estabilizar el mercado, que ha demostrado que establecerá pues como un plan para de política monetaria y de estímulo al sector privado. Y por otro lado reconoció al gobierno de Paraguay después de haber roto relaciones, después de que Paraguay fuera expulsado de Mercosur, o sea que está obrando hacia afuera como si no tuviera adentro un caos como el que tiene. Aunque ese doble mensaje también se trasladó a la relación con Estados Unidos, como vimos el canciller amenazó también con algún tipo de sanciones. Sabemos que Venezuela es el cuarto proveedor internacional de petróleo crudo de Estados Unidos, y después de declaraciones que hubo Roberta Jacobson en el sentido de que no sabían si iban a tomar o no algún tipo de sanción, ellos advirtieron, ¿no?, que iban a hacer algún tipo de medida. El Departamento de Estado ayer justamente tuvo que salir a decir no estamos considerando ninguna sanción, así que se está moviendo en varias bandas.